Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a esta charla. También me gustaría agradecer a los organizadores del evento y, por supuesto, a Alcobendas, que desde luego está apostando mucho por la innovación. A mí me gusta empezar con preguntas y la primera pregunta es ¿quién sabe algo de la impresión 3D de construcción? Un poquito, muy bien. ¿Y alguien sabe algo de construcción? Suficiente. Bueno, pues la construcción es un sector muy tradicional. Prácticamente desde los romanos, excepto alguna pequeña innovación en 1900, en torno a 1900, ha seguido siempre igual. No ha habido ningún cambio importante durante este proceso. Entonces, ¿por qué Elon Musk dice que va a colonizar Marte? Y en el 2029. Yo pongo 2029 interrogativo porque, bueno, hay que creérselo, ¿no? Pero de los romanos llevamos 2000 años haciendo una cosa más o menos y de repente en cuestión de 5 o 10 años queremos colonizar Marte. ¿Cómo? ¿No? Pues de eso se trata un poco la revolución de la construcción y es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos para ir a Marte y hacer una casa o hacer una nave o cualquier otra cosa? Estos son proyectos que se están financiando actualmente y que se quieren realizar y tienen esa fecha actualmente para hacerlo. ¿Se hará o no se hará? Esto es como todo, pero que sí que ya hay gente pensando y desarrollando para hacerlo. ¿Qué necesitaríamos? Pues lo tenéis un poco, porque todos de impresión 3D me imagino que la gran parte sí sabrá. Pues nada, un diseño, tener unos buenos programas de software y de simulación y todo eso que todos controláis, los materiales y tener la máquina, digamos, pequeña o grande para hacer lo que se proyecta, que es en este caso pues una vivienda en un suelo espacial, ¿no? Todo esto es lo que se necesitaría para hacer una casa en Marte, que es lo mismo que se necesita para hacerlo aquí en la Tierra. No hace falta irnos tan lejos. Y aquí ya supone bastante revolución como para ir a otro país para plantearlo, ¿no? ¿Y por qué la impresión 3D? En el caso de Marte es muy sencillo. No sé si hay alguien del sector de la aeronáutica, pero 1 kilo de material que se lleve al espacio cuesta $10.000. Es imposible llevar ladrillos a Marte, eso está claro. Entonces se utilizaría el material de allí, la arena de allí, mezclada con una serie de componentes para poder producirlo en el mismo terreno. Lo que se llama construcción in situ con impresión 3D. Y es lo que dicen los expertos, que no me incluyo, es la única manera de poder ir a Marte o a la Luna o cualquier otro sitio para poder empezar a hacer una colonización. Bien, volvamos un poco a la Tierra. Yo todavía estoy un poco lejos de Marte. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos y llevamos 4 años y medio desarrollando toda la tecnología de impresión 3D, de construcción con micro hormigón para hacer casas más cercanas. Esperamos hacer aquí en Alcobendas alguna, dentro de poco. Entonces, esto, como la impresión un poco de plástico, es muy parecida en el sentido en lo que hemos dicho. La única, vamos a poner por ahora diferencia, es que en vez de usar plástico usamos un micro hormigón bastante complejo, ¿vale? Luego ya iré explicando, ¿no? Nosotros somos de las pocas empresas a nivel mundial que nos dedicamos a las 4 áreas de conocimiento que requiere la impresión 3D. De construcción, de plástico no me preguntéis, no tengo ni idea. Nosotros desarrollamos toda la parte de, nos viene un proyecto de arquitectura y lo transformamos
a la impresión 3D. En nuestro sector no tenemos el típico slicer que te lo hace, con lo cual hemos tenido que desarrollar nuestra propia tecnología. No tenemos los materiales, pues los materiales nosotros hemos desarrollado más de 3-4 materiales propios y aparte probamos con más de 10 materiales de multinacionales. Hemos desarrollado toda la parte de software y de hardware. Al principio empezamos con un robot ABB para hacer todas las pruebas y luego ya pasamos a la parte de desarrollo propio, ¿no? Ahora estamos y queremos presentar una de las máquinas más grandes a nivel europeo de impresión 3D, que esto será en los próximos meses. Nosotros nos enfocamos a dos cosas: hacer casas in situ y casas elementos prefabricados que se llevan a obra. ¿Qué ventajas tiene la impresión 3D? Bueno, pues ya creo que en muchas áreas del sector lo estamos viendo. En nuestro caso, específicamente, se ahorra muchísimo tiempo. Esa es la principal ventaja de la impresión 3D en el sector de la construcción. Se generan menos residuos. En definitiva, pues una vez que acabas la impresión es limpiar y se ha acabado. No hay desperdicio en todo el proceso, con lo cual es un ahorro, pues, de agua, de consumos, de todo esto, ¿no? Esto ya lo conocéis un poco vosotros por el sector. De un plano de un arquitecto, nosotros lo transformamos y va directo a la máquina. Aquí no hay errores. En mi caso, toda la suerte puedo culpar al arquitecto si se ha confundido. Con lo cual, el arquitecto es el responsable completo del diseño y eso tiene muchas mejoras para el arquitecto. Puede hacer una geometría. Hasta ahora todas las geometrías de vivienda suelen ser muy planas. En este caso puede hacer una geometría libre y me da igual hacer una recta o una curva, que en definitiva es lo mismo para nosotros. Es mucho más sencillo hacer curvas que hacer rectas, ¿no? Obviamente, al ser un equipo industrializado, que es el que realmente hace el proceso, pues reduce absolutamente todos los accidentes, ¿no? No hay accidentes, no tenemos, bueno, pues pérdidas de personas y tal. Eso es algo, pues, muy importante. Y tampoco tenemos una pérdida de residuos, una gestión de residuos, porque directamente se hace en todo el proceso, se acaba y es una obra limpia, con lo cual generas mucho menos residuos que cualquier otro sistema constructivo. Nosotros hemos hecho una casa de 28 metros cuadrados en nuestros talleres, ¿vale? Probando nuestras máquinas, que hemos tardado 24 horas en hacerla, con 2 personas. Pero tiene muchos más elementos importantes dentro de esa obra. Nosotros ya dejamos las ventanas en todo el proceso constructivo, ya las dejamos incluidas. Dejamos todo lo que es aislamiento integrado, dejamos lo que son las instalaciones, las podemos dejar dentro o fuera de la pared. Dejamos todos los enchufes o cualquier elemento que interfiera en esas paredes, tanto exteriores como interiores, van incluidas dentro de este proceso de construcción, y todo eso se hace en 24 horas. Como nadie se hace una idea de 28 metros cuadrados porque es demasiado pequeño, pues iremos a 100 metros cuadrados. En 100 metros cuadrados nosotros tendríamos la capacidad de hacerlo en 3 días, prácticamente todas las paredes, con todos los huecos, con todos los enchufes, con todas las instalaciones metidas. No se termina la obra ahí, pero es muy cercano a simplemente se acabaría con un revestimiento, los acabados y el techo, con lo cual más o menos entendemos que una obra de 100 metros cuadrados podríamos estar en torno a unos 3 meses de ejecución. Actualmente, en obra tradicional, pues estaremos en 7 meses. En prefabricado podríamos estar en torno a los 4 o 5 meses. Con lo cual, el ahorro de tiempo mínimo es un 40-50% con respecto a una casa prefabricada. Y eso significa el tiempo, en nuestra cultura, es dinero, con lo cual es bastante importante. Es decir, que todas nuestras casas las hacemos con eficiencia energética, con lo cual, pues además le damos un grado importante de sostenibilidad. Pero no voy a hablar solo de mí, ni de nuestra empresa. En el mundo ya está siendo bastantes pioneros. De hecho, han hecho proyectos
ya bastante grandes, edificios de 3 plantas. Pongo aquí un ejemplo de Wing, que fue el primero, que es al que yo he copiado, es un chino. O sea, que de los chinos nos copiamos, en mi caso es al contrario. Yo vi que esto salía en el telediario y decía que hacía 24 casas, 10 casas en 24 horas. Hombre, son casas un poco más precarias, pero hacía 10 casas en 24 horas. Esa fue la primera noticia que yo tuve de impresión 3D, en el 2012. Bueno, ya ha evolucionado mucho. El siguiente, una máquina un poco especial, que es Apiscore, que ha hecho una casa pues, en 24 horas completamente terminada, ¿no? Que es la casa de la derecha, circular, con una máquina característica de Apiscore, ¿no? Ya se están planteando muchos proyectos en Latinoamérica y en otros países. En África ya hay una impresora de 3D, en Asia, en China, de hacer casas de vivienda social. O sea, está repercutiendo a todos los niveles de la construcción, ¿no? No solo pensemos que en un país desarrollado, en Estados Unidos ya se están haciendo promociones, pero en otros países también ya hay proyectos específicos para desarrollar vivienda social, o sea, que abarca muchos elementos de construcción. Y en Europa el primer proyecto que se dice que se va a hacer en impresión 3D es uno de Holanda, que es una urbanización un tanto atípica de construcción, y ya se han hecho unas 4 o 5 viviendas en toda Europa, más o menos, de diferentes tamaños, ¿no? No voy a hablar solo de esto, vamos a hacer un poco de aquí, de Patria. Esto ya es un poco antiguo, ahora ya hay cosas nuevas, pero ya se han empezado a hacer cosas de impresión 3D, ¿no? Se está haciendo, pues, bueno, se hizo en su momento sofás y pruebas de mobiliario y de otros elementos. Se han hecho diferentes elementos de revestimientos de paredes. Se ha hecho una casa de impresión 3D que se puede ver en Valencia, de unos amigos nuestros, e incluso un poco más de geometría compleja, de impresión de geometría compleja, de una escalera con barra. También en infraestructuras, aquí hablo de pionero porque el primer puente que se hizo en el mundo es el puente que se ha instalado en Alcobendas, con lo cual, pues, oye, algo tenemos aquí cercano. Y se están proyectando diferentes tipologías de puentes, o sea, no solo viviendas, sino se está aplicando a muchos elementos del sector de la construcción. Bueno, esto yo lo tengo porque fue una de nuestras primeras pruebas que hicimos, hará 3 años. Pero bueno, siempre me gusta recordarla, que en definitiva esto pues es una impresora de plástico, pero un poquito más grande, es decir, con otros materiales. Tiene lo que es microhormigón, es un microhormigón, como he dicho, bastante complejo. Las simulaciones, pues es igual que una de impresión 3D, pero bueno, a mayor escala. O sea, para que os hagáis una idea, ese robot que está funcionando tiene 3,15 metros. Para nosotros es una impresora muy pequeña. O sea, la impresora más pequeña de nuestro sector, ¿no? Para hacer módulos, pues se pueden hacer módulos que hoy por hoy en prefabricación es imposible. O sea, que nuestra tecnología, yo lo que digo es que en el sector de la construcción no es la panacea, o sea, como todo, pero es un sistema nuevo constructivo que ayuda a hacer cosas nuevas, diferentes, que bajo otro sistema constructivo es muy difícil de hacerlo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un diseño nuestro que hemos hecho nosotros, ¿no? En piezas un poquito más grandes y más, bueno, no tan recientes, esto tendrá un año y medio, pero bueno, da una idea perfectamente clara de lo que supondría o lo que supone imprimir en 3D. Pero una de las cosas, o sea, lo que intento luego transmitir, o sea, uno de enfoque que lo estoy lanzando para esta presentación es, yo sé que hay mucha gente aquí y es un evento de impresión aditiva, de impresión 3D aditiva. Voy a intentar lanzar las diferencias que yo me encuentro con respecto a lo que es el plástico o cualquier otro elemento. O sea, el concepto y el principio es el mismo, pero hay elementos diferentes, ¿no?
Bueno, nosotros hacemos piezas actualmente de más o menos de 5 metros cuadrados, que es el tamaño máximo que nos da nuestro brazo robótico. Eso para nuestro sector es muy pequeño. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos, que todo lo nuestro es a escala muy grande. Sin embargo, que nosotros estamos usando precisiones de centésimas o milésimas, ¿no? O sea, dependiendo del caso. O sea, que para muchas cosas usamos la misma precisión que impresión 3D en otro tamaño de escala, con lo cual la rigurosidad para hacer todo esto, pues para nosotros se nos complica bastante, ¿no? El proceso luego de construcción, que es uno de los elementos, es uno de los elementos que nosotros tenemos que hacer parte de nuestro proceso constructivo. Igual que hay un postprocesado, nosotros tenemos ese postprocesado, es mucho más interactivo con personas, algo que yo llamo ya tradicional. O sea, cuando vengo a alguien, yo lo primero que digo, como es algo muy innovador, digo, mira, esto es un baño normal hecho con impresión 3D, para romper un poco la barrera de hacer algo tan novedoso, no quiere decir que esto sea igual, ¿no? O sea, que el proceso es igual y, bueno, el acabado pues es el mismo. Exactamente es igual. Esto es un baño prefabricado. Hemos sido la primera empresa a nivel mundial en hacer un baño industrializado de impresión 3D. Y bueno, en diferentes elementos. ¿Qué es lo que tiene como elemento principal lo que es la impresión 3D en hormigón? Bueno, pues lo que podríamos tener en parecido es esa digitalización, ese diseño 3D. ¿Qué diferencia? Que a mí me viene un plano 2D. Por lo general, a mí un arquitecto no me da un volumen de espacio. Entonces, nosotros tenemos, no sé si me da tiempo, pero nosotros tenemos ya un software que cogemos un plano 2D y lo transforma automáticamente a un plano de impresión 3D. Ya poniendo los enchufes, ya poniendo pues todos los elementos que tenemos dentro de una vivienda. Si no lo hiciese así, el problema que yo tendría es que ningún arquitecto tendría la capacidad o me desecharía enseguida, con lo cual es una barrera mía de entrada que he tenido que ir solventando para poder ser competitivo en el sector, ¿no? Ventajas que le doy al arquitecto, que he mencionado antes, pues oye, puedo hacer unas curvas, puedo hacer elementos muy complejos, cosa que en otro material es imposible. No se puede hacer en prefabricado, no se puede hacer en pladur, no se puede hacer en cualquier otro material. Hacemos una optimización, quiere decir que yo, una vivienda que necesita un espacio determinado, yo lo puedo optimizar y puedo adaptarme a las necesidades de esa vivienda a tamaño, con una precisión, o sea, nuestras máquinas tienen por debajo de la precisión de 1 milímetro en 100 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de centésimas por metro, para hacer una idea de precisión. Eso solo lo podemos hacer nosotros porque una obra, si nosotros la diseñamos, va a salir exactamente igual. No hay una interferencia humana, con lo cual el error humano a veces pues, se puede evitar. No digo que para todo sirva, pero eso pues, es muy relevante. Los materiales, pues nosotros tenemos unos materiales que son de un alto valor añadido porque son muy complejos, pero te ofrece una serie de prestaciones muy altas, cara a la construcción, estamos diciendo, ¿no? Con unos parámetros muy controlados. Nosotros controlamos más de 17 parámetros para poder hacer una impresión. Imaginaros cuando el tiempo cambia. Bueno, ya no te digo si llueve. O sea, hay una serie de parámetros bastante definidos. Tenemos una capacidad de control de producción, obviamente un control de calidad, o sea, todo eso lo hemos ido desarrollando desde dentro de la 3D. Hemos desarrollado todo el software, toda la robótica, nuevas herramientas. Cuando yo empecé, bueno, yo lo máximo que veía era un vídeo de YouTube del chino haciendo casas. A partir de ahí, la imaginación ha sido libre y hemos ido desarrollando todas las aplicaciones. No hemos podido adaptar un slicer, yo no tengo rellenos, yo tengo una serie de paradas, tengo una serie de controles muy específicos que eso no se puede hacer de una manera tradicional o por lo menos que venga del sector, con lo cual hemos tenido que adaptar nuestros propios desarrollos. La robótica pues igual, hemos sido los primeros en utilizar ABB, en adaptación de software, bueno, en fin. Nosotros tenemos la capacidad ya de serie de hacer Industria 4.0, nuestras
todos los software que ya utilizamos pues está adaptado a la industria 4.0, con lo cual pues si yo pongo una cámara podría ver la impresión desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Y una cosa que para nuestro sector es muy relevante, puesto que es uno de los más contaminantes del mundo, es el tema sostenibilidad. Según estudios y bueno, ahorro de tiempo, ahorro de costes, ahorro de residuos, pues ya es ahorro, es mejora de sostenibilidad en todos los sentidos. Con lo cual, el tema de reducción del CO2 se estima en un ahorro de un 75% de CO2, un 50% de cualquier otro residuo o cualquier otra materia comparado a nuestro sector. Como os he dicho, quería hacer un poco comparativa con nuestro sector, ¿no? En el sector de la construcción, los diseños son muy específicos. No es lo mismo hacer una maqueta que te da igual el relleno. Aquí, si rellenas mucho, no es rentable. Si rellenas poco, no se sostiene la pared, no es autoportante. Con lo cual, los diseños son muy específicos para impresión 3D. Por ejemplo, si hay un enchufe, nosotros hacemos la roza ya preparada dentro del diseño, ¿no? Un ejemplo claro de cómo interfiere o cómo diferencia una pieza específica de construcción respecto a una pieza que es un sólido o que puede tener un relleno diferente, ¿no? El software, pues lo he mencionado, no hay soluciones comerciales, desgraciadamente para mí, porque sería más fácil todo. Y robótica, pues el año pasado salió una empresa europea que tiene una máquina que yo a lo mejor me compraría. Yo creo que en el mercado, a nivel mundial estoy hablando, estoy pensando en mí, que he tenido que hacer un poco todo y eso lo que supone, el esfuerzo que supone y que muchos que estamos con empresitas pequeñas sabemos lo que supone todo eso, ¿no? Y me hubiese encantado comprar una máquina hecha porque me hubiese ahorrado muchísimos problemas de desarrollo, bueno, no encuentras, a día de hoy yo no hay dos máquinas que a lo mejor me compraría, pero a día de hoy tampoco me las compraría, porque no cubre las necesidades que yo estoy buscando, con lo cual es algo que dentro del sector es muy complejo, ¿no? O sea, en diferencia con a lo mejor un sector más de impresión 3D, que bueno, aquí está HP ya tiene un montón de gamas y de muchas tipologías, ¿no? Y bueno, pues el tema de sostenibilidad, que es algo para nosotros básico. Si no somos sostenibles, directamente no venderíamos. Usamos hormigón, un microhormigón, que en sí mismo ya es contaminante. Lo que pasa que gracias a que el proceso es menos sostenible, pues podemos competir mucho más, ¿no? Y bueno, con esto he terminado, creo que he terminado justo a tiempo, bueno, hago mi eslogan un poco, ¿no? Que todo el mundo tiene un derecho de tener una habitación digna, no solo ya en España, por encima de los 25 metros cuadrados, pero bueno, sino que esto es una tecnología que va a permitir abaratar, o yo espero que abarate las viviendas, no solo aquí en España, sino que en el resto del mundo. Y nada, muchas gracias por todo. Bueno, efectivamente, no he hablado todo del proceso constructivo. El proceso constructivo tiene bastantes trucos. O sea, que esto no es que solo la máquina, ¿vale? Para ponerlo, no solo la máquina hace todo el proceso constructivo, sino que hay un postprocesado. O sea, un puente, por ejemplo, se le pone hierro, ¿vale? O sea, que hay elementos, Y luego lo que tú me has mencionado, en materiales que yo conozca, pues a lo mejor hay 15 o 20 materiales. Luego hay la gente como yo que a mí no me conocen ni en mi casa, ¿sabes? O sea, que yo he desarrollado 3 materiales y nadie lo sabe. Pero que yo conozca, sí, son unas 15 materiales, 20 materiales que hay de empresas multinacionales que hacen eco de sus materiales y demás. El material es muy complejo, el material es muy caro, el material tiene muchos trucos, puede tener fibras, no fibras, puede tener
mil historias. O sea, yo a la hora de estar un poco, o sea, yo he tenido, por desgracia, todo el desarrollo de toda la tecnología, pero mi enfoque es un producto final. O sea, yo hago casas y hago casas rentables y que obviamente sean interesantes para la gente, ¿no? Entonces, al hacer ese estudio, veo que muchos materiales comerciales no valen, por ejemplo. De los 15, y te puedo hablar de multinacionales y te puedo hablar de productos que para mí hay unos que son brutales, con resina, sin resina, o sea, hay de todo, bicomponente, geopolímeros, o sea, ya empieza a haber mucho material, pero bueno, yo creo que de la realidad de eso hay muy pocos que realmente se acercan. O sea, está bien para hacer una pared, un florero, una jardinera, una pared decorativa o una estatua. O sea, para eso vale cualquiera, porque luego, ¿por cuánto vendes esa estatua? Pues ni se sabe, ¿no? Pero luego realmente para el sector hay muy poquitos que valgan. Es un poco mi experiencia, vamos. ¿Entiendes? Sí, perdona. A ver, de las cosas que han hecho, por ejemplo, o sea, de las 4 piezas que se han hecho, el sillón ese que se ha hecho en el norte por una cementera yo le llamo Tudela Beguín, pero es un consorcio de empresas. Bueno, he hecho un centro tecnológico. Acciona ha desarrollado su propio material con el IAC. Bimor, que es la otra empresa que son nuestros partners un poco, que somos las 2 únicas startups así en España, ellos lo hicieron en colaboración con la Universidad de Valencia, por ejemplo. Y de aquí de España yo creo que no hay más. Hay otro material más que se está desarrollando en Cataluña y nosotros que somos los únicos que tenemos un equipo propio y trabajamos con varios centros tecnológicos, ¿no? Pero nosotros sí que le hemos dedicado tiempo y esfuerzo al desarrollo de esos materiales. Y luego te das cuenta que bueno, hay otra serie de componentes vamos, que serían muy importantes al desarrollo de ese material. Que, a ver, materiales ahora, yo cuando empecé no había, pero ahora tú te metes en internet y empiezas o sea, material de impresión si te buscas mucho, nosotros obviamente encuentras algún material que se empiece a imprimir, pero es un mundo, es muy difícil. Sí, muy breve, porque bueno, ya más o menos ya empezamos a comentar algo del tema del hierro. Cuando una estructura sola de cemento, lógicamente va a haber dilataciones, va a salir grietas y demás, entonces me imagino, ¿no?, que esto no es como la impresora en casa. Le doy a un botón marcho y cuando acabe el vuelo, va a haber que andar metiendo hierro por el medio y estas cosas, ¿no? Sí, hay muchos trucos. Y luego ya imagínate para una especie de plástico, que hay 1000 pruebas y ensayos y toda esta historieta, tú imagínate que una casa donde vives, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo soy muy práctico para eso y hago soluciones constructivas. Veo que tú vienes del sector que se pueden implantar de manera muy fácil y cumplen normativa de manera muy rápida. Si no, también cumple, o sea, yo mi material, o sea, no sé si... nuestro material aguanta a compresión 50 megapascales. Tenemos uno que usamos de 90. 50 megapascales, pues yo qué sé, te soporta 4 plantas, ¿sabes? O 3 plantas. Nunca voy a probarlo a seco. O sea, porque te juegas que por lo que sea un camión se choque, yo qué sé, y se caiga y el responsable de esa construcción eres tú, con lo cual hay que hacer trucos para cumplir el código técnico.